Muy buenos días, pues aquí una vez más saludándolos desde el Instituto Sapin de Medicinas Complementarias. Y bueno, pues vamos a invitarlos el día de hoy a que nos acompañen a esta transmisión porque bueno, también los vamos a invitar a nuestros talleres de bálsamos y pomadas. En primer lugar, nuestro taller pues virtual, ¿verdad? Que se lleva a cabo pues en estos días y bueno, pues también al presencial. Eh, Cada uno de estos talleres pues tiene sus características y bueno, pues ambos son de bálsamos y pomadas y pues en una idea de pues adentrarnos en estas formas de utilización de las plantas medicinales. Y bueno, pues de bálsamos y pomadas, el virtual, pues es un taller que se lleva a cabo, ¿sí? Y que dará inicio pues el 2 de abril y que pueden, perdón, 30 de marzo, ¿sí? Y que pueden ustedes irse inscribiendo, irse anotando para que pues nos puedan ir acompañando. Y en ese taller virtual, pues la idea es ir reconociendo algunos de los procesos, algunas de las formas de elaboración de los bálsamos y las pomadas, un poco también la parte histórica, ¿verdad? Un poco la parte de desarrollo de estos elementos, desde que hablamos de la unción, ¿verdad? ¿Qué significado tiene? Y bueno, pues todo esto va relacionado a este uso tradicional, a este uso pues que ha sobrevivido al paso del tiempo y también de que pues sigue siendo muy importante porque es una forma en la cual pues al enfermo o a la persona que se siente enferma, bueno, pues cuando le aplicamos un bálsamo podemos ayudarle en diferentes perspectivas, en diferentes sentidos, desde una parte de nutrir los tejidos, repararlos, favorecer esa reestructuración de tejidos. También, bueno, pues los bálsamos permiten vehiculizar diferentes sustancias, como es el caso de las sustancias resinosas, de las sustancias aromáticas. También, pues en el caso de los betacarotenos, que son sustancias solubles en grasas, la clorofila, que es soluble en grasas, bueno, pues se puede vehiculizar a través de estas formas. Y también, bueno, en el caso de la utilización de los bálsamos, pues aparte de toda esta parte de funcionar como vehículo, ser reestructurante de los tejidos, nutrir los tejidos, pues hace alusión a algo de lo que se habla mucho aquí en México, que es el apapacho, ¿no? El apapacholisli, dice. Es una forma pues de apapachar al enfermo y esto se hace pues a través de un vehículo que es el bálsamo. Y entonces el movimiento con el bálsamo pues también va a llevar procesos de química, de energía, procesos de atención, porque muchas veces el enfermo quizás la medicina, una de las partes de la medicina más poderosa que puede recibir, pues es la atención, ¿verdad? Es el voltear a verlo y ver que está ahí. Eso puede ser muy importante y entonces, bueno, los bálsamos sirven bastante para eso. Y pues ya posteriormente cuando vamos envejeciendo, ¿verdad? También estos bálsamos nos ayudan a nutrir los tejidos, a reestructurarlos también y a darles otra apariencia. Y para algunas culturas los bálsamos son muy importantes porque permiten también la conservación de algunas estructuras, de algunos tejidos para los procesos de momificación. Y entonces, bueno, entonces encontramos que los bálsamos pues tienen una historia muy amplia dentro pues de nuestra historia como seres humanos, ¿verdad? Nos acompañan, nos han acompañado siempre y originalmente pues se usaban grasas animales antes de las grasas vegetales, ya cuando el hombre se vuelve pues más sedentario, ¿verdad? Agricultor y ganadero, pues ya
empieza a hacer utilización de otras formas y no solamente de las grasas de los animales. Por ejemplo, en la actualidad sabemos que se usan pues algunas pieles porque pues tienen residuos de la grasa del animal y tienen funciones terapéuticas también muy importantes. Y bueno, pues si nos adentramos a esa parte, pues resulta que en el contexto de la medicina tradicional, los bálsamos, las plantas, dependiendo del origen, de dónde venga el aceite, de dónde venga la grasa, pues va a tener cualidades muy interesantes, cualidades frías o cualidades calientes. Por ejemplo, pues una grasa de cerdo pues tiene una cualidad caliente, ¿no? Una grasa de cordero pues va a tener una cualidad fría, una grasa de res va a tener una cualidad fría. Y todo esto pues tiene connotaciones muy interesantes porque resulta que para esto también va a servir qué es lo que vamos a aplicar, cómo lo vamos a aplicar. Fíjense que en mi cultura, cuando pues nace un bebé, una de las aplicaciones que se hace puede ser un cebo de borrego o un cebo de res. ¿Sí? Se le aplica al ombliguito, ¿verdad? Al resto del cordón que queda en el ombliguito del bebé y se le aplica pues este unto de sebo, de grasa, y pues tiene varias funciones, entre ellas pues evitar que entre agua al tejido y facilitar su desprendimiento sin que deje una herida grande también y que vaya cicatrizando adecuadamente y se vaya formando bien ese tejido. Y entonces, bueno, pues ¿por qué? Porque es un elemento de cualidad fría, ¿sí? O fresca. Y eso evita que haya una infección, que se genere calor y ese calor pueda generar una infección. Así que pues de este modo es como nuestros ancestros, nuestras culturas originarias hacen uso de esto que ahora pues tiene un nombre más técnico, ¿no? Que se denomina un bálsamo, ¿sí? O también se le llaman pomadas, de acuerdo a su consistencia. Si es un poco más sólido, pues va a recibir ese nombre de pomadas. También hay bálsamos a partir de aceites de semillas y entonces tenemos en la actualidad un conocimiento amplio sobre esas semillas que se denominan oleaginosas. Y de esas oleaginosas, bueno, pues depende de cada semilla, cada aceite va a tener una característica diferente, una característica pues de aportarnos diferentes sustancias. Y entonces, bueno, pues en ese taller de bálsamos y pomadas, ¿sí? Pues elaboración y usos terapéuticos, que se inicia el 30 de abril, en ese taller, pues ustedes van a poder llevar a cabo pues preparaciones básicas, preparaciones de uso cotidiano, de uso común, de uso inmediato también. Y bueno, pues ahí en ese taller mencionamos muchas de las plantas que se pueden conseguir con facilidad. Muchas de ellas, bueno, pues se pueden conseguir aquí en el Instituto Sapin, aquí se comercializan y pues la idea es que no les cueste trabajo, ¿verdad? Poderlas conseguir, que sean de fácil adquisición. Y pensando en toda esta parte de la fitoquímica, del fitocomplejo, de cómo podemos elaborar una pomada, bueno, pues en función de eso es como estamos estableciendo estas formulaciones para pues diferentes procesos que se llevan a cabo en nuestro organismo. Bueno, además de hablar de trastornos o de afectaciones de la piel, pues también hablamos en ese taller de qué plantas se van a utilizar, cómo se van a preparar, cómo se van a estructurar y a partir de eso poder emplearlas en forma adecuada. Y bueno, pues en ese sentido hablamos, por ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, de un bálsamo, de una planta que se denomina romero, ¿sí? El romero, pues su nombre científico es Rosmarinus officinalis. Y el romero, bueno, pues dentro de sus principales compuestos va a tener flavonoides, va a tener aceites esenciales, va a tener terpenos, bueno, diferentes compuestos. Entre ellos, los que son de más interés para nosotros, pues van a ser los aceites esenciales, que son los que se pueden extraer a través de los ácidos grasos, que son los aceites, y también, bueno, pues la clorofila, ¿sí? La clorofila cumple funciones muy interesantes
Y para esto, bueno, vamos a utilizar un vehículo, ¿sí? Y el vehículo, pues es esa sustancia grasa que nosotros vamos a emplear. Y por ejemplo, podemos utilizar un aceite de soya, ¿sí? Un aceite de soya que es muy interesante porque generalmente el romero lo vamos a utilizar para pues las arrugas, ¿sí? Para darle forma, firmeza a los tejidos. Y el aceite de soya, bueno, pues una parte de sus compuestos muy pequeña, pero todavía interesante, es que va a tener pues isoflavonas y además, bueno, pues va a tener ácidos grasos, nutrientes, omega 3, omega 6, que es una característica de la mayoría de las oleaginosas, porque en esas estructuras donde se guardan esos aceites, son estructuras reproductivas generalmente de las plantas, las semillas, la fruta o el pericarpio, mesocarpo, que son esas estructuras en donde pues las plantas forman estructuras de almacenamiento. Y entonces, bueno, pues como es una estructura de almacenamiento, requiere de cierto grado de nutrientes, requiere de ciertas sustancias para permanecer viable por determinado número de tiempo. Y entonces, bueno, pues de ahí vamos a obtener la mayoría de los aceites. Y en este caso, bueno, pues vamos a hacer un bálsamo de romero, que podemos hacerlo en varias formas. Una de ellas es que podemos deshidratar el romero, que llegue a un 40-50% de humedad con respecto al inicio, es decir, vamos a cortar el romero fresco, lo vamos a comprar fresco y vamos a ir dejando que se deshidrate un poco, que pierda un poco de humedad. Lo vamos a extender sobre una mesa o bien lo vamos a poner en un deshidratador, para que pierda un poco de humedad. Lo vamos a secar a la sombra, ¿sí? Para que pierda pues un poquito más del 50% de humedad. Y después de eso, pues vamos a trozarlo, ¿verdad? Vamos a trozarlo, vamos a quitar las hojas y como ustedes conocen el romero tiene unas hojitas larguitas, bueno, esas hojitas hay que cortarlas al menos en 2 pedacitos, en 3 fracciones, ¿sí? Para que, bueno, pues se puedan extraer la sustancia, entre en contacto la superficie de la planta con el aceite. Y de ese modo, bueno, vamos a poder extraer, porque los aceites esenciales son solubles en ácidos grasos vegetales o en ácidos grasos animales. Entonces, bueno, como es soluble en esas grasas, vamos a poder extraerlo. Lo vamos a cortar, lo vamos a poner, vamos a utilizar 30 gramos de romero para 100 mililitros de un aceite de soya y ese lo vamos a poner en contacto con el aceite y después de eso vamos a moverlo, vamos a agitarlo, ¿sí? Y lo vamos a guardar en un lugar oscuro, ¿sí? En un lugar pues alejado de los cambios de temperatura, alejado de la luz. ¿Por qué? Bueno, porque la luz degrada muchos de los compuestos vegetales. Entonces, de ese modo, vamos a poder hacer una maceración en frío, un extracto, ¿sí? Para posteriormente, bueno, con el paso de los días, esto se convierta en un bálsamo. Y en este bálsamo, pues solo vamos a extraer esos compuestos aromáticos y la clorofila principalmente contenida en el romero. También tiene una parte de carotenoides, pero es mínima. También puede ser muy importante que se puedan extraer esas sustancias porque está demostrado que los carotenoides son sustancias que nutren a los tejidos también y protegen a los tejidos. Así que bueno, esa es una forma de extraerlo. Lo vamos a mantener ahí 30 días, un mes. En esas condiciones, pues de vez en cuando hay que sacarlo y agitarlo un poquito para que se entren en contacto, ¿verdad? Estas sustancias. Y de este modo, bueno, pues ya tenemos un bálsamo. Y este bálsamo, pues le podemos dar diferentes aplicaciones, ¿sí? Le podemos dar una aplicación, por ejemplo, para pues dermatitis, ¿sí? El romero, bajo esta característica, cumple una función reestructurante, tonificante de los tejidos, porque va a generar un efecto ligeramente rubefaciente, es decir, va a aumentar la irrigación a nivel local. Y entonces, bueno, pues si hay una dermatitis, esto nos puede ayudar bastante. Por ejemplo, hay personas que pues les salen furúnculos o hay caspa o hay afecciones del cuero cabelludo, hay caída del cabello. Bueno, este bálsamo de romero nos puede ayudar bastante
para tratar estas situaciones. También, bueno, pues lo podemos aplicar a la piel con ligeros masajes y esto nos va a ayudar a ir tonificando también los tejidos de la cara. También, bueno, el romero, pues los aceites esenciales contenidos en el romero tienen también características antisépticas muy interesantes. Y entonces, bueno, pues ese bálsamo hecho a partir de la planta de romero, pues se puede aplicar también en las mucosas, ¿sí? En forma tópica, en la mucosa vaginal se puede aplicar en forma tópica para algunas afecciones genitourinarias presentes en la mujer. Por ejemplo, candidiasis puede ser bastante útil. Se aplica directamente el bálsamo después del baño común y esto nos va a ayudar a disminuir esa serie de infecciones. Además, también le va a dar tono a los tejidos de los genitales, ¿sí? Y bueno, pues toda esa acción de las sustancias aromáticas va a tener la actividad antibacteriana, antifúngica y puede ayudar pues a tratar esos síntomas de las infecciones, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya tenemos ahí aplicaciones con este bálsamo de romero que se elabora en una forma muy fácil, muy sencilla. Aquí es muy importante tomar en cuenta y considerar que el romero tiene que perder cierta humedad, no puede estar fresco completamente porque pues si está fresco va a tener mucha agua y esa agua en contacto con el aceite lo que puede hacer es que facilite su oxidación y entonces bueno pues el aceite se nos ponga rancio o se haga rancio antes de tiempo. Así que por ello es muy importante esta forma de preparación. Y en nuestro taller, pues son detalles de los que vamos mencionando de las diferentes plantas que se pueden utilizar para preparar estos bálsamos. Así que pues los invitamos a que nos acompañen, a que se inscriban, ¿verdad? A que se anoten y pues vayan tomando nota, vayan tomando también características y compuestos que se pueden utilizar en la forma cotidiana. Y bueno, pues dentro del curso, del taller, hay pues diversas fórmulas que ustedes pueden hacer, que pueden llevar a cabo con mucha facilidad. También, bueno, los bálsamos en este caso, pues nos pueden servir para ser ingeridos, ¿sí? No solamente para uso tópico o para las mucosas, sino también los bálsamos pueden ser bastante eficientes para llevar a cabo tratamientos, ¿sí? Por ejemplo, el romero pues tiene una característica muy interesante que es el aceite esencial. Y dentro de los efectos de esos aceites esenciales del romero es que son estimulantes del sistema nervioso central. Bueno, pues si nosotros podemos consumir este bálsamo, beberlo, podemos también generar un efecto interesante a nivel del sistema nervioso y el aceite, el bálsamo de romero, junto con esos aceites esenciales que se pueden extraer del romero, pues se pueden vehiculizar perfectamente a través de un bálsamo. Entonces, bueno, pues el romero pues se puede consumir a razón de una cucharada cafetera, ¿sí? De 2 a 3 veces al día. Y de este modo, bueno, pues podemos generar efectos interesantes en el organismo. Por ejemplo, alguien que sufra de hígado graso, pues puede recibir un tratamiento con esos aceites y también, bueno, pues va a descongestionar parte del metabolismo del hígado y va a permitir que pues tenga menos cansancio, sueño, ¿sí? Que pueda conciliar mejor el sueño en la noche, que no tenga cansancio crónico y que se sienta de mejor estado de ánimo. Entonces, bueno, esa puede ser otra de las aplicaciones del bálsamo de romero y también se puede ver. También fíjense que es muy interesante la aplicación de los bálsamos, sobre todo para las personas que no pueden beber alcohol y hay veces que necesitamos darles un tratamiento y que no podemos darles microdosis o no podemos darles tratamientos pues en infusiones porque se complica un poco la preparación y entonces bueno pues si hacemos un bálsamo de romero ese lo podemos ir dosificando poco a poco y también puede tener un efecto muy interesante. Y en este caso, por ejemplo, si requerimos hacer una desintoxicación del hígado, pues sí sería muy interesante
que pudiéramos utilizar, por ejemplo, en vez de un aceite de soya, bueno, pues usemos un aceite eh, de, de olivo, sí, de oliva, perdón, de oliva, un aceite de oliva, y con eso nos va a ayudar a descongestionar las vías biliares, a descongestionar el hígado, y bueno, aprovechamos dos características, la característica del aceite y la característica de los compuestos contenidos en la planta de romero. Y entonces, bueno, pues se puede aplicar a la misma razón, ¿sí? Para desintoxicar el hígado, pero además, bueno, el vehículo que es el bálsamo, también se le puede aplicar a personas de diferentes edades y se puede aplicar como una forma de microdosis. Y entonces ese aceite, pues si es un bebé, le vamos a dosificar gotas, ¿verdad? De este bálsamo, una o dos gotitas sobre la lengua. Y de ese modo, bueno, pues ya estaríamos haciendo una aplicación o una dosificación también muy, muy interesante. Entonces, la verdad es que la preparación de los bálsamos, pues nos puede servir para hacer muchísimas cosas, muchas aplicaciones en cuanto a estos compuestos que podemos extraer, considerando que también, bueno, pues tiene esos efectos. Muchas veces cuando vemos una ficha de una planta, nos habla de muchos efectos que tiene la planta, pero ahí hay que ver cuáles son las sustancias responsables de esos efectos. Y entonces, bueno, por ejemplo, cuando hacemos un extracto oleoso, que también se le llama así a los bálsamos, ¿sí? Cuando hacemos un extracto oleoso, bueno, pues no vamos a extraer flavonoides, no vamos a extraer taninos, no vamos a extraer betalainas, porque estas sustancias son solubles en agua. Entonces, bueno, ahí no los podemos extraer, pero sí podemos extraer los que son solubles en grasas. Y entonces, bueno, de ello también dependerá qué producto podemos elaborar. Y nosotros, bueno, pues somos partidarios de esa idea de que pues entre mejor sepamos cuáles son las sustancias aprovechables, bueno, cuando elaboremos una pomada, pues tenemos un conocimiento de causa y una razón por la cual nuestro producto puede ser terapéutico y de ahí que tenga mayor eficacia, mayor efectividad y por lo tanto, bueno, quienes lo utilicen pues realmente tengan un producto de calidad. Así que de este modo es como pues vamos tratando de incentivarlos, ¿verdad? De invitarlos a que nos acompañen en nuestro taller de elaboración, ¿sí? Y terapéutica de bálsamos y pomadas. Así que pues los invitamos a que se inscriban y a quienes se inscriban, bueno, pues se les hará llegar en formato electrónico un libro de la farmacia viviente que nos habla de los conceptos, las reflexiones acerca de qué es la farmacia viviente. Y bueno, pues justo en este libro de farmacia viviente podemos obtener también diferentes fórmulas, ¿verdad? Diferentes plantas, porque en este libro, bueno, pues nos habla de las aplicaciones terapéuticas de las plantas medicinales y que la mayoría de ellas, pues se puede utilizar adecuadamente, se puede utilizar pues en forma de infusión, en forma de té o en forma externa y es mucho de ellos a partir de su contenido de elementos químicos de interés para nosotros. Y sobre todo, bueno, en este caso, como hablamos del romero, cómo se puede hacer este funcionamiento. Es entonces bueno que toda esta gama de posibilidades que podemos hacer con nuestros ácidos grasos, con estos productos oleosos, es muy amplio. Y así pues vamos abordando diferentes plantas, diferentes sustancias, diferentes formas de preparación para llegar a este punto. Y otra de las formas también de hacer un bálsamo, bueno, pues es eligiendo, digamos, el aceite, ¿sí? En este caso, bueno, pues hablamos de estos dos, que es el de oliva y el de soya. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un preparado para evitar la depresión en las mujeres que están en el momento del cambio hormonal que es la menopausia, bueno, que generalmente entran en estados depresivos pues fuertes, el romero es una planta que nos puede ayudar bastante y para esto, por ejemplo, el romero lo podemos hacer con un aceite de soya y el aceite de soya, bueno, ya decíamos, tiene una característica pues de que nos va a ayudar en cierto momento a vehiculizar mejor porque pues tiene información referente a la soya
y dentro de la soya, bueno, pues va a tener los ácidos grasos y decíamos, pues algunas isoflavonas, algunos precursores de saponinas, por ejemplo, que son precursores de algunos esteroides. Entonces, bueno, pues de ese modo podemos aprovechar un poco de esa parte y que pueda ligarse y que al momento de ser consumido, pues tenga esas características. Entonces, bueno, ahí ya podemos hacer nuestro bálsamo de romero y pues dárselo a ver a esas personas que están sufriendo por ese cambio de hormonal, ese cambio que tiene que ver con la edad y bueno, pues se puede untar, se puede tomar sin mayores complicaciones y vamos a observar por resultados muy interesantes, que esa es una cualidad de los bálsamos que pocas veces observamos, sobre todo de los bálsamos artesanales. Los bálsamos artesanales van a tener esas características que nosotros podemos aprovechar adecuadamente. También, bueno, a partir de un bálsamo, pues podemos hacer una emulsificación. Y esa emulsificación, bueno, pues le podemos agregar un poco de agua, ¿no? Un poco de agua y hacemos una emulsificación. Y esa emulsificación, pues también se puede aplicar sobre la piel o sobre el pelo, ¿verdad? Ahora le llaman a esas emulsificaciones agua micelar, ¿no? Y bueno, que es agua con aceite. Y bueno, pues también tiene aplicaciones interesantes porque se puede aplicar al cabello, se puede aplicar a la piel para obtener estos mismos beneficios u otros también más tangibles, ¿no? Por ejemplo, hidratar la piel. Estas emulsificaciones se pueden hacer así. O también se pueden hacer otra forma de emulsificaciones que son las cremas, ¿sí? Y si ya tenemos un bálsamo, bueno, pues podemos pasar de un bálsamo a la elaboración de una crema con la adición de otras sustancias. Y justamente, bueno, pues en esos talleres de bálsamos y pomadas, esa es nuestra principal idea, que ustedes tengan opciones terapéuticas, opciones de poder llevar a cabo estos diferentes procesos en la transformación, en la aplicación terapéutica y pues sobre todo en la vehiculización. También, bueno, pues en esos talleres hablamos acerca de la importancia que tienen los compuestos galénicos, ¿verdad? Porque justamente un bálsamo es un preparado galénico. Y como preparado galénico, bueno, pues el preparado galénico requiere de unas sustancias activas y requiere de un vehículo. Y en este caso, bueno, las sustancias activas están contenidas en la planta medicinal y el vehículo, pues el vehículo es el aceite. Así que, pues, toda esta gama de opciones, de conceptos, pues permiten también enriquecer nuestro vocabulario como herbolarios o como herbalistas, porque, bueno, pues nos vamos yendo un poco más allá de lo que comúnmente hacemos y esto permite ampliar nuestro panorama. Así que es por ello que pues los estamos invitando a que nos acompañen a ese taller de elaboración y terapéutica de bálsamos y pomadas. Pero también, bueno, esa es la parte, digamos, teórica. Y esta parte teórica, si ustedes ya la tomaron o si están por tomarla, bueno, pues es muy interesante porque la vamos a complementar con una parte práctica, ¿sí? Vamos a llevar a cabo un taller práctico, un taller presencial de elaboración de bálsamos, pomadas, cremas. Y en este taller presencial de bálsamos, pomadas y cremas, pues algo que va a ser muy interesante porque se va a llevar a cabo el 19 y 20 de abril del año en curso, ¿verdad? Nos faltan pocos días para que pues ustedes se vayan anotando. Lo vamos a hacer así presencial con todas las medidas precautorias, ¿verdad? Con todas las medidas que se requieren para ello. Y en este curso, bueno, pues estaremos enriqueciendo todavía más la parte teórica de que hablamos del taller de usos terapéuticos, ¿sí? Elaboraciones terapéuticos de bálsamos y pomadas. Y bueno, aquí en este pues taller práctico, ¿sí? Presencial, también vamos a hacer cremas y vamos a hacer supositorios y vamos a hacer óvulos ya en la práctica. Y también, bueno, pues la idea es que los alumnos los elaboren a partir de diferentes elementos, como son plantas principalmente, porque ese es nuestro interés, que podamos retomar parte de esta energía de la planta y transmutarla
a un oleato, a un bálsamo o a un extracto oleoso y de ese modo transmutarlo y bueno, llevarlo directamente a la persona que lo va a utilizar. Entonces, en el taller práctico, bueno, es un taller de 2 días en el cual pues vamos a tener una parte teórica también. En esta parte, bueno, vamos a hablar un poco más acerca de la historia de los bálsamos, cómo es que se aplicaban, cuál es el significado ritual, porque también los bálsamos, bueno, pues tienen un proceso ritual, tienen una connotación pues de cuidado, tienen una connotación también de empoderamiento, ¿sí? Entonces también desde esa perspectiva, bueno, la utilización del bálsamo va a ser muy interesante. También, bueno, vamos a estar hablando pues de algunos padecimientos, para ser exactos 17 padecimientos que ya traemos ahí preparados para hablar de ellos, pero además, bueno, si hay preguntas, si hay cuestiones ahí de qué se quiere aprender, bueno, pues podemos retomarlo dentro del curso y con toda confianza, con todo gusto. En este taller de 2 días que es presencial, también vamos a hablar de las características nutricionales, de las características medicinales, de diferentes oleaginosas, ¿verdad? Que se utilizan para los aceites. Entonces vamos a hablar de las características del aceite de cacahuate, del aceite de linaza, del aceite de onagra, del aceite de sésamo, del aceite de oliva, de diferentes aceites, porque en base a esas características es como nosotros podemos unir las características de las plantas con las características del aceite y potenciar ese efecto. Y entonces, bueno, pues estaremos elaborando algunos productos a base de estos extractos oleosos y entonces, bueno, pues vamos a tener algo muy, muy dinámico, ¿sí? Una combinación entre la parte teórica y la parte práctica, porque también sabemos que pues mucho de esto que aprendemos viene de la parte de hacer, ¿no? El saber hacer. Así que para nosotros eso también es muy, muy importante y pues les pedimos que nos acompañen, ¿verdad? A este taller práctico, ese taller presencial que se llevará a cabo el 19 y 20 de abril, ¿sí? Para que pues se vayan anotando y a quienes se vayan anotando, bueno, pues inmediatamente se les hará llegar este libro en formato digital de la Farmacia Viviente para que, bueno, pues vayan teniendo ahí material de donde echar mano, de donde aprender y cuando vengan a la clase, bueno, pues vengan ya con muchas dudas para que nosotros ayudemos aquí a resolverlas, ¿verdad? Y de este modo, pues enriquecer nuestra clase. Entonces, bueno, pues los invitamos para el día 19 y 20 de abril de este año para que nos acompañen a este taller presencial. Además, también en este taller presencial hablábamos de las formas de vehiculización vamos a hablar de las formas de vehiculización que son vamos a enseñarnos a hacer óvulos y nos vamos a enseñar a hacer supositorios, lo vamos a hacer en la práctica. ¿Sí? Ya tenemos ahí pues herramienta y vamos a mostrarles también cuál es la herramienta adecuada para la elaboración. Cuando hacemos un bálsamo también, cuáles son los instrumentos que requerimos para esta situación, porque bueno, hay materiales que pueden reaccionar también con las grasas y generar algunas modificaciones o algunos cambios al momento de la preparación. Así que bueno, pues vamos a ir considerando todos esos aspectos, vamos a hacer algunas emulsiones para poderlas aplicar y llevarlas a su forma de crema, por ejemplo. Entonces vamos a hacer una crema, unas 2 cremas también, y cada alumno, bueno, pues lo va a elaborar, se lo va a llevar a casa y lo va a empezar a utilizar. Y tenemos la experiencia en cursos previos, en talleres previos, que quienes se han llevado sus productos, bueno, pues lo siguen repitiendo, lo siguen haciendo porque pues son formulaciones muy interesantes a partir de estos elementos. Y también, bueno, nuestra idea pues no solamente es dar un recetario, sino también dar las bases teóricas, las bases prácticas para que ustedes puedan elaborar un bálsamo, un extracto oleoso a partir pues, de plantas que ustedes deseen, ¿verdad? Y que lo puedan repetir y puedan hacer sus propias formulaciones, puedan hacer sus propias mezclas y es así como pues nosotros lo vamos concibiendo.
vamos retomando estas diferentes características, diferentes situaciones que nos van a permitir mejorar nuestro trabajo, mejorar nuestra presentación y también, bueno, pues tener algo más que ofrecerle a quienes atendemos o ya sea la propia familia, porque a lo mejor alguien puede decir, no, pues es que yo no me voy a tomar un té o no voy a tomar unas gotas de extracto, bueno, pues se puede tomar un aceite o se lo puede untar, porque también invariablemente lo que nosotros le pongamos a la piel va a llegar a la estructura interna y entonces desde ahí también ya puede ser algo muy interesante con aplicación terapéutica. Así que bueno, en este caso, en el caso de los bálsamos, en la parte práctica, pues aquí podemos hacer esto que ya mencionábamos con anterioridad, podemos hacer nuestros bálsamos a partir de la planta fresca o también a partir de planta seca y qué características deben tener esas plantas. Por ejemplo, en el caso del romero, para hacer un bálsamo lo podemos hacer con calor, ¿sí? Y esta aplicación del calor, bueno, pues hay que evitar solamente que suba de los 45 grados, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos eso? Bueno, pues podemos hacerlo en un baño María. Y el baño María, bueno, nos va a permitir controlar la temperatura. Y ya en esta parte práctica del taller, bueno, pues vamos a utilizar esas herramientas como el termómetro, hay termómetros especiales para esto, y bueno, pues es lo que vamos a utilizar, nuestras herramientas, para poder elaborar nuestros productos. Y entonces, bueno, lo que necesitamos evitar es que suba más de 45 grados. Y también, bueno, este proceso, pues vamos a cortar finamente el romero, ¿sí? Igual 30 gramos. Aquí en el caso de la aplicación de calor podemos utilizar el romero así recién cortado, ¿sí? Y lo podemos emplear porque el contacto de la planta con el aceite pues va a ser menor tiempo comparado, por ejemplo, con la maceración oleosa que mencionábamos con anterioridad. En el caso del romero, ¿sí? Pues podemos cortarlo e inmediatamente pues ponerlo en el aceite, previo el aceite al baño María, que alcance esos 40-45 grados. Bueno, pues una vez que alcanza temperatura, le ponemos la planta y lo vamos a dejar por un periodo de unos 30-40 minutos y a que esté, y lo vamos a estar moviendo constantemente. Y entonces, pues ya, una vez que pase tiempo, lo vamos a colar inmediatamente y lo vamos a dejar que repose, ¿sí? Una vez reposado, bueno, pues ya le podemos dar esas aplicaciones que mencionábamos, usos, afecciones de la piel, afecciones del cuero cabelludo, caída de cabello, infecciones genitourinarias, se puede aplicar directamente sobre área genital sin problema y ya le podemos ir dando esas utilizaciones que mencionábamos con anterioridad. E incluso también ya se puede beber, ¿sí? Y es un método pues más rápido también y mejor en el cual podemos extraer estos compuestos aromáticos sobre todo de las plantas y los pigmentos que en este caso pues son las clorofilas también. Entonces de ahí podemos ir aprovechando las características. Y por ejemplo, si a este bálsamo le agregásemos un poquito de agua, un poquito de cera, bueno, pues ya hacemos una crema, ¿sí? Esta emulsión, le inyectamos aire, ¿sí? Entonces, bueno, ya podemos hacer una crema. Y bueno, pues los ingredientes para la crema pues son igual otras grasas en las cuales, bueno, pues se funden, se emulsifican y listo, ya logramos llevar a cabo este proceso de transformación. Entonces, bueno, pues por eso lo estamos invitando, ¿verdad? Para que vean esta forma tan interesante de hacerlo. Y o bien también este bálsamo, si le aplicamos a algunas otras grasas, pues lo podemos hacer un poco más sólido, lo moldeamos y ya hacemos supositorios. Entonces, bueno, aquí lo importante es que busquemos una forma de aplicación práctica, una forma de poder vehiculizar mejor y obtener mejores resultados. Y entonces, pues los invitamos a que envíen un mensaje de texto al 55 72 87 37 83 para que les envíen más información acerca del curso y los costos y toda esta cuestión y pues de una vez se vayan anotando, vayan rompiendo ahí el cochinito y pues se vayan anotando porque va a ser una actividad muy interesante, una actividad intensiva de 2 días
en la cual, bueno, vamos a estar combinando cuestiones prácticas con cuestiones teóricas y bueno, inmediatamente la teoría la vamos a llevar a la práctica y así vamos a estar cambiando, porque de eso se trata, que tengamos más elementos, más herramientas con las cuales nosotros podamos fundamentar parte de nuestro trabajo. Y pues la idea es hacerlos también artesanales, porque hacer algo artesanal es aplicarle intención. Y esa intención pues tiene mucho que ver también con el efecto terapéutico que podemos lograr con nuestro producto. Y entonces, bueno, pues les platico un poquito, ¿no? Hace algún tiempo hicimos, por ejemplo, una crema de copal, ¿no? Que es muy, muy interesante para los dolores musculares, las afecciones de la piel, o también podemos hacer una pomada de copal, ¿sí? Entonces, en todo esto, pues usar elementos que la naturaleza nos da y que nosotros podemos aprovechar adecuadamente. Bien, pues tenemos ahí algunos mensajes, ¿verdad? En nuestros pues, redes sociales. Rosis Martínez, sí, buenos días. Muy buenos días. Francisco Hernández, muy buenos días. Qué bueno que nos están acompañando y gracias por acompañarnos. Marjoli Feliz, ¿cuál es el precio del taller? Bueno, pues Marjoli, pues envíanos un mensaje de texto al 55 72 87 37 83 o bien una llamada y con todo gusto los chicos que están a cargo te darán la información. Sí, Luis Márquez, muy buenos días, gracias. Fernanda Lizaola, claro que sí, Fernanda, con todo gusto se le enviará vía inbox para que pueda accesar. Edith Cuautli, si deshidratamos naturalmente, ¿cuántos días se deja secar a la sombra? Bueno, para esta utilización de la elaboración de bálsamos, si tenemos planta fresca, bueno, lo interesante es que ese tiempo de secado va a depender de cada planta, ¿sí? El romero, por ejemplo, unos 2 días ya tiene un buen aspecto, pero si usamos plantas con más agua, pues lógicamente van a requerir más días, ¿sí? Guadalupe Sosa López. ¿Se puede usar el romero seco? Sí se puede usar, pero nos va a costar un poquito más de trabajo extraer. Entonces, bueno, ahí vamos a necesitar hacer otro procedimiento, ¿sí? Para poder extraer mejor la sustancia. Sobre todo ahí va a ser mejor con calor para que podamos extraer mejor los compuestos. Y entonces, por ejemplo, en vez de tenerlo 30, 40 minutos, quizás lo tengamos que llevar hasta unos 50 minutos o una hora para poder extraer esos compuestos, ¿sí? Y poder usar la planta seca. Eliam Corp. Claro que sí. Bueno, pues ya se le harán llegar los informes por el Messenger, ¿sí? Eira Victoria, buenos días. ¿Cuántas fórmulas? Bueno, mencionamos 17, pero la realidad es que dentro de las preguntas que ustedes lleven, pues vamos a realizar más, ¿no? Yo creo que pueden ser hasta unas 30 diferentes fórmulas, ¿sí? Lo que nosotros proponemos son 17, pero ya en la práctica generalmente siempre son más. Y con todas las preguntas que ustedes lleven. Y la idea, bueno, no solamente es que tengan las fórmulas, sino también que ustedes sepan cómo diseñar una fórmula a partir de los diferentes compuestos, ¿sí? Karina Nava, buenos días, ¿sí? Águila de Fuego, buen día, maestro. Gracias, reciba bendiciones también usted. De hecho, el romero, bueno, lo que hacemos al ponerlo en el aceite es una maceración, nada más que en vez de ser una maceración acuosa, que sería un té, o una maceración alcohólica en la cual lleva alcohol o que se llama tintura comúnmente, aquí hacemos una maceración para obtener o hacer un extracto oleoso, una maceración oleica o oleosa, ¿sí? De ese modo es como lo nombramos y sí se puede, para eso se utiliza. ¿Sí? Uri Vivar, buenos días, gracias. Consuelo Rodríguez, gracias Consuelo. Irma Hernández, eh, gracias Irma, ¿sí? Gracias por ese detalle, gracias porque bueno, ya Irma ya ha tomado muchos talleres con nosotros, clases incluso, bueno, es una de nuestras compañeras que se ha diplomado en herbolaria básica, que es una acreditación que da la SEP y que también el instituto tiene acceso a ellas. Mirna Jiménez Alejandro, ¿qué día comienza? Así es, el taller en línea es el 30 de marzo y el presencial es el 19 y 20 de abril, ¿sí? Esos son las diferencias. Una pregunta,
¿Se podría utilizar alcohol de 96 grados y también mezcal de 40 grados para maceración? Sí se puede. Si lo que quieres hacer un extracto pues alcohólico, sí se puede hacer con cualquiera de esos alcoholes. Lucía Silva, el taller presencial es el día 19 y 20 de abril, para que ya nos vayan acompañando, ¿sí? Eira Victoria, ¿sí? ¿El taller presencial va incluido en el mismo precio? No, es diferente, es un costo distinto. Es muy importante que los que quieran tomar el taller presencial, bueno, pues se comuniquen al 55 72 87 37 83 y bueno, pues no sobra decirles que incluye ya el material para los productos que vamos a elaborar y también para que se lleven sus muestras y las vayan utilizando. Eso ya incluye el taller presencial, ¿sí? Um, Así es, bueno, puede volver a ver el video, Demetria, ¿sí? Para ver cuál, de acuerdo a su necesidad, cuál es el aceite que puede utilizar. Eh, Gracias, Maluduga, gracias también a ustedes por acompañarnos, ¿sí? Gracias, Demetria. También, bueno, Eira Victoria. ¿En qué lugar serán las clases presenciales? Bueno, ahí es cuestión de que serán en Texcoco, ¿sí? Ya, pero sería cuestión de que se comuniquen aquí a los números que aparecen en pantalla para que con todo gusto les proporcionen la mayor información, por favor, ¿sí? Y bueno, pues de este modo es como pues los estamos invitando, ¿sí? Los estamos invitando a que nos acompañen a estos talleres, tanto el taller virtual como el taller presencial. Quienes tomen el taller virtual será una información muy valiosa, pero también quienes tomen el presencial, pues lógicamente van a llevar más información, porque el presencial pues son 16 horas de actividad y en el taller virtual pues son 6 horas de actividad. Entonces, bueno, lógicamente vamos a poder hacer cosas muy interesantes a partir de los dos. Los dos se complementan bastante bien. Así que si tienen oportunidad de tomarlos, bueno, pues los invitamos a que lo hagan. Quienes ya han tomado clase con nosotros, pues saben que nuestro interés siempre es darles pues productos, ¿verdad? Darles información de calidad, información que sustente, información que vayamos retomando. Y claro que sí, ir a Victoria. Si ustedes toman el taller en línea del 30 de marzo, vienen 17 fórmulas, ahí vienen 17 fórmulas. Y donde decíamos que vienen más fórmulas es en el presencial, porque también es más tiempo, son 16 horas. En el taller en línea, pues son 6 horas. Entonces, bueno, podemos decir que es prácticamente un tercio de lo que se ve y se vive. Entonces, para que ustedes puedan ahí acompañarnos, ¿verdad? Y bueno, pues es así como llegamos al final de esa transmisión, no sin antes agradecerle a todo el personal del Instituto Sapin que hace posible esta transmisión, que hace posible estos procesos, bueno, y también pues al director del instituto, que es el doctor Guillermo Mendoza Castelán, quien pues nos invita a realizar esos talleres, y también, bueno, pues un saludo afectuoso a todos ustedes que nos siguen por las diferentes redes sociales, ya sea Facebook, ¿verdad? Facebook, YouTube y todas las demás que hay, para que pues compartan por favor esta información si ustedes consideran que es de utilidad. Y bueno, que tengan una excelente semana y nos estamos viendo por acá en una emisión más de estas transmisiones. Muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta luego.